Personalidad, carácter y temperamento, de esto es lo que hemos venido hablando. Creo que hoy cerramos con esta serie de 3 capítulos. Hasta aquí hemos dicho que el temperamento es hereditario y tiene que ver con nuestras reacciones psicológicas. Que tiene que ver con nuestras reacciones no psicológicas, sino emocionales. Que el temperamento tiene que ver con nuestras fortalezas y también con nuestras debilidades. Bueno, hasta aquí ha surgido una pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Porque yo necesito que mis fortalezas imperen o se impongan sobre mis debilidades. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para dejar o suprimir, no sé, mis debilidades, las debilidades propias de mi temperamento? La respuesta que hemos dado, la respuesta definitivamente es: tenemos que trabajar con nuestro carácter, con nuestra fuerza de voluntad. Es con lo que nosotros tenemos que básicamente trabajar. O bien sea, necesitamos alimentar nuestra mente, ¿verdad?, de principios sanos, dotándonos así de herramientas que vengan a fortalecer nuestra fuerza de voluntad y que nos brinden la capacidad gloriosa de decir no cuando tenemos que decir no, o sí cuando tenemos que decir que sí. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2? Un pasaje conocido por todos, diría yo. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De modo que, sí, tenemos que invertir en sembrar la buena semilla en nuestra mente, en el centro de la fuerza de nuestra voluntad. Para ello vamos a necesitar varias cosas, creo yo: motivación, información y conocimiento. ¿Qué es esto de motivación? Bueno, es claro que para hacer cualquier cosa en la vida nosotros necesitamos una motivación intrínseca. Para dejar de fumar o para bajar de peso necesitamos una motivación. ¿Cuántas personas cada 1 de enero se proponen bajar de peso y el 28 de enero ya dejan todo botado? Bueno, necesitan una motivación. Una motivación podría ser tener una mejor calidad de vida, tener una mejor salud. Por ejemplo, para dejar de fumar, yo voy a proponerme dejar de fumar porque yo quiero tener una mejor calidad de vida, que no me huela la boca, etc. Pero ¿qué tal, diría yo, por una persona que quiere dejar de fumar, el amor por un hijo? Yo conozco un caso de una persona que no encontró una motivación para dejar de fumar en absolutamente nada. Él veía los videos sobre las consecuencias que podrían venir sobre una persona a mediano, corto y largo plazo por fumar. Los pulmones, fotos o videos de los pulmones deshechos por el tabaquismo. Y nada de eso lo motivó, hasta que un día llegó su hija de la escuela, que había visto también un video, les habían hablado de las consecuencias del tabaquismo en la escuela, y llorando le decía: papi, yo quiero que usted deje de fumar. Y por amor a su hija, este hombre dejó de fumar. Entonces nosotros necesitamos la motivación correcta. Si tenemos la motivación correcta, podremos hacer cualquier cosa, aún desarrollar nuestro carácter. Si desarrollamos nuestro carácter, nuestra fuerza de voluntad, yo le aseguro que vamos a tener el control sobre muchas cosas, inclusive sobre las debilidades propias de nuestro
temperamento, si tenemos el control de nuestras debilidades, seremos mejores personas, mejores cónyuges, mejores padres, e inclusive mejores creyentes. A veces dejamos las cosas de Dios porque después de tanto tiempo no somos tan buenos creyentes. Bueno, podemos llegar a ser mejores creyentes, y si somos mejores personas, a la larga vamos a llegar a tener la capacidad de resolver los problemas con mayor eficiencia. Y si nosotros llegamos a resolver los problemas que tenemos que enfrentar en la vida con mayor eficiencia, vamos a llegar a ser admirados, primero por nosotros mismos, vamos a llegar a ser respetados por nosotros mismos, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos. Hoy nuestros hijos carecen de héroes, y nosotros podríamos convertirnos en los héroes de nuestros hijos si llegamos a desarrollar nuestro carácter y a adquirir la posibilidad de decir no cuando hay que decir que no, y sí cuando hay que decir que sí. Todo esto lo vamos a lograr si tenemos la motivación correcta. ¿Cuál es el motor que mueve a todo creyente? ¿Que mueve o que debe mover a todo creyente? Bueno, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por amor se suelen hacer muchas cosas. Por amor a los hombres, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario de la manera en que murió en la cruz del Calvario. Ahora, por amor no solo Dios envió a su Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, pero por amor a nosotros, el mismo Señor Jesucristo dio su vida en expiación por nuestros pecados. Él dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y la puedo poner porque tengo poder para tomarla. Entonces no fue que lo mandaron y él solamente obedeció. Él también dispuso aceptar la voluntad de su Padre y ofreció su vida en expiación en lugar nuestro. Por amor. De manera que el amor es el motor que nos puede llevar a realizar grandes cosas en nuestra vida. El amor nos puede llevar a obedecer. Es que los mandamientos de Dios son tan difíciles, es tan duro poder obedecer. Óigame, el amor nos puede llevar a obedecer y agradar a Dios en todo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 23 y 24? Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Pues bien, nos dice el apóstol Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Esta motivación, este amor por Dios, es el resultado del análisis de nuestra vida, de lo que nosotros éramos antes de aceptar al Señor Jesucristo. Es el análisis de la gracia y del amor de Dios para con nosotros, que aun siendo menos que trapos de inmundicia, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Quiere decir que si no podemos obedecer a Dios, si no podemos agradar a Dios, si no podemos tener control de nuestros sentimientos y emociones, si somos como somos, a la larga es porque no conocemos bien de dónde nos sacó el Señor. Porque no tenemos conciencia de la grande y abundante manifestación de la gracia y del amor de Dios por nosotros. A la larga es el resultado de eso. ¿Por qué? Porque el análisis de nuestra vida, de lo que éramos y de dónde el Señor nos sacó, porque el análisis del amor y la gracia de Dios derramada sobre nosotros, simple y sencillamente debe producir en nosotros un profundo amor y una profunda gratitud capaz de motivarnos a hacer lo que tenemos que hacer.
necesitamos información. Para tener una buena motivación necesitamos información. Como ya dijimos, necesitamos conocimiento. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice el profeta Isaías de la siguiente manera. Isaías 1, 3. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Así que se acerca el boyero allá a la cerca, pega un silbido largo, de repente todos los animales en el campo vuelven a ver, reconocen la voz de su Señor y vienen ante Él. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. ¿Qué está diciendo el libro de Isaías? ¿Qué está diciendo el profeta en el libro de Isaías? El buey y el asno conoce a su amo, pero mi pueblo no me conoce. Eso es lo que está diciendo. Bueno, nosotros necesitamos conocimiento. Yo diría principios a través de los cuales podamos regir nuestra vida. ¿Qué son los principios? Lo hemos dicho hasta la saciedad. Un principio es una ley, una regla, una norma a través de la cual yo rijo mi vida. Bueno, veámoslo así. Dios nos llama a ser misericordiosos con los demás, a ser comprensivos con las personas difíciles de soportar. ¿Verdad? Por una sencilla razón. El Dios benévolo que nos amó a nosotros nos está pidiendo que seamos misericordiosos y comprensivos con las demás personas. Y si un Dios compasivo y misericordioso conmigo me lo pide, yo debería hacerlo. Es así de simple. Por esa sencilla razón, porque un Dios benévolo conmigo me lo pide, yo estoy dispuesto a ser asertivo con los demás, aunque sean difíciles de soportar. Por asertivo entendemos, vamos a atacar el problema, no a las personas. Y por lo general nosotros hacemos, es que usted, ¿verdad? Y atacamos a la persona, no al problema. Y a veces hacemos así, como 4 dedos, es que usted, ¿verdad? Y nos convertimos en personas tóxicas, víricas, en personas acusadoras. Y cuando entra a una habitación, ay, ahí viene, ¿verdad? Cuando deberíamos ser asertivos y mirar el problema que nos separa y nos divide y buscar resolverlo, no atacar a la persona. ¿Por qué se da esto? Porque a la larga toda nuestra vida nos hemos regido por principios negativos. Entonces debemos identificar los principios negativos a través de los cuales hemos regido nuestra vida todo el tiempo. Estos principios o normas negativas son todas aquellas que están relacionadas con los malos hábitos que hemos ido adquiriendo con el tiempo y que hoy rigen y controlan y dominan nuestra vida. Estas normas negativas no nos edifican, por el contrario, nos hacen ver mal y nos perjudican. Son antiprincipios que por su práctica inhiben el crecimiento y el desarrollo de nuestro carácter y nos incapacitan para ser mejores personas. Por ende son nocivos, pues no edifican a nadie. Ejemplo, el que me la hace, me la paga. Yo no me dejo de nadie. En mi vida yo hago lo que me da la gana con ella. Inclusive, hay padres helicópteros. No importa lo que la gente diga. Ellos siempre van a dar la cara por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Y se van a matar con cualquiera por ellos. Eso está mal. Bueno, no está tan mal si ellos son inocentes. Pero a veces hemos encontrado en la vida
Personas que te cortan la cabeza y no aceptan las debilidades o los errores propios de su familia. Porque esta es la norma por la cual rigen su vida. Y hemos mencionado varias. El que me la hace, me la paga. Yo no me dejo de nadie. En mi vida yo hago lo que me da la gana y mi familia es primero. Cuidado. Porque casualmente este tipo de cosas nos lleva a ser impacientes, intolerantes, peleoneros, entre muchas otras cosas. Yo recuerdo alguna vez me ha tocado decirle a una madre, mire, por favor, yo le solicito, deje que Dios trate con sus hijos. Porque si sus hijos aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, también son hijos de Dios, y Dios es su Padre. No se meta entre Dios y ellos, porque si usted se mete entre Dios y ellos, y usted está en medio, usted también va a llevar palo. Esos son los padres, con todo respeto, helicópteros. Tengan mucho cuidado. Está bien amar a la familia, está bien amar a los hijos, está bien entregarse por ellos, pero no intervenga entre Dios y ellos. Cuidado, quizás esa es la norma que usted ha adoptado. Y por eso somos impacientes, intolerantes, entre muchas otras cosas. Si estas normas son nocivas, no edifican, nos hacen infelices a nosotros y a los que nos rodean. Se jaló la torta su hijo. Ah, pero ahí está mami. Ah, pero ahí está papi. Cuidado con las normas negativas, porque si nos tienen a nosotros, van a seguir incurriendo en los mismos o más graves errores. Van a crecer sin carácter, sin la capacidad de decir sí cuando hay que decir sí y no cuando hay que decir no. Y nosotros, oremos por mi hijo, oremos por mi hija, oremos por nuestros hijos. Sí, tenemos que orar. Pero cuidado con las normas negativas. Si son nocivos, si no edifican, si nos hacen infelices a nosotros y a los que nos rodean, deben ser identificados y sustituidos por principios o normas sanas. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios en el capítulo 4, en el versículo 23 y 24? Efesios 4, 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dejemos lo viejo atrás y adoptemos las nuevas maneras y las nuevas formas. Sustituyamos las normas negativas por normas positivas. ¿Cuáles son las normas positivas? Pues las normas positivas son todas aquellas que nos edifican a nosotros y a los que nos rodean, los que nos hacen ver bien, o nos hacen ser mejores personas. Por ejemplo, hay un principio cristiano universal, básico. Yo soy hijo de Dios. Por lo tanto, yo debo glorificar el nombre de Dios. Si Él ha sido compasivo y misericordioso conmigo, entonces yo debo ser compasivo y misericordioso con los demás. Esto nos puede llevar a nosotros a ser tolerantes, compasivos y compasivos con los demás, a no gritar, aunque antes gritábamos, a mantener la calma, aunque antes no la mantuviésemos, a pensar, a reflexionar como el Señor Jesucristo, entre muchas otras cosas. Este principio va a afectar profundamente en nuestras vidas. Yo soy hijo de Dios, no puedo seguir pensando así. Yo soy hijo de Dios y debo glorificar el nombre de Dios. Yo no puedo seguir hablando así. Yo soy hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios y tengo que glorificar el nombre de Dios. No puedo seguir actuando así, porque yo soy hijo de Dios. Vea cómo este principio puede marcar y transformar nuestras vidas. Entonces las normas positivas, dice, en su práctica, nos permiten crecer y desarrollarnos, nos hacen bien y son los que deben convertirse en leyes en nuestra vida. No solo necesitamos motivación e información, sino también condición.
En pocas palabras, un músculo espiritual. Esto si queremos superarnos. La condición en gran parte es el resultado de la dedicación que le brindamos a Dios y a su palabra. ¿Usted quiere cambiar? Bueno, ¿cuánto tiempo dedica a estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo dedica a leer, a estudiar, a memorizar, a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Porque la condición es el resultado del ejercicio de la práctica constante, de la constancia de persistir en algo, aunque nos equivoquemos, de en cuando en cuando. ¿Qué dice el Salmo capítulo 37 en el versículo 24? ¿Qué es lo que dice el salmista David? Salmos capítulo 37, versículo 24. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Qué aprendo yo de aquí? Que el hombre va a caer, que vamos a caer, que nos vamos a equivocar. Muchas veces, ojalá que sean menos que más. Pero debemos saber algo, que Dios nos sostiene con su mano. Y si caemos, Él puede levantarnos. Entonces levantémonos. No nos quedemos postrados. Seamos consistentes, seamos persistentes. Y si nos equivocamos, pues volvámonos a levantar. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, recuerda el texto, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Tanto va el cántaro al río que tarde o temprano, ¿qué? Se quiebra. Pues tanto vamos a la presencia de Dios, tanto tiempo permanecemos expuestos a la palabra de Dios, que tarde o temprano nuestro cántaro se va a quebrar. Como Moisés, quien pasó de ser una persona muy temperamental e impulsiva, capaz de matar a otro, al egipcio, recuerda, en un arrebato de cólera, o de tomar las tablas de la ley y reventarlas en un acto de mala crianza contra el suelo y quebrarlas, a ser el gran líder y caudillo del pueblo de Israel. Después de más de 4,000 años, sigue siendo amado, venerado y respetado por muchos. ¿Cómo logró esto? Bueno, forjando su carácter delante de la presencia de Dios. ¿Qué evidencia tenemos de que Moisés pasaba tiempo forjando su carácter delante de la presencia de Dios? Cuando él bajaba del monte, dice la palabra de Dios, que su rostro brillaba. Tanto que tuvo que ponerse un velo porque encandilaba seguro a las personas. Hoy nosotros llegamos a la iglesia y no encandilamos a nadie. Salimos de la iglesia y no encandilamos a nadie. Llegamos a nuestra casa y no impresionamos a nadie. Yo no digo esto para que usted llegue a la iglesia el domingo a juzgar a nadie. Pero es muy interesante. Usted no ha encontrado en la iglesia personas que cantan, pero no sienten ningún gozo en su corazón. No hay paz, no hay regocijo. Escuchan la palabra de Dios y casi que están así en la banca dormidos. Otros comparten sus bendiciones y acciones de gracias y no se regocijan por las bendiciones que han recibido otras personas. Están como muertos en vida. Bueno, dice la palabra de Dios que cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, su gozo se reflejaba en su rostro y literalmente la gente podía verlo. No es lo que vemos en esas personas que pasan tiempo delante de la presencia de Dios, como que se les ilumina literalmente su rostro, a diferencia de los demás. Ahora bien, a Moisés no solo se le iluminó el rostro, sino experimentó un cambio. De ser el más temperamental a ser el hombre más pasivo del mundo entero. Usted lo puede leer ahí en el libro de Números. Buscar el pasaje y leerlo.
Era el hombre más manso del mundo. Entonces hubo un cambio en su vida. Su rostro brillaba porque pasaba tiempo delante de la presencia de Dios. Y esto cambió su vida. De modo que sí, necesitamos adquirir conocimiento, motivación y condición, músculo espiritual. Y todo eso lo podemos encontrar solamente en un lugar, delante de la presencia del Señor. Salmos capítulo 16, versículo 11. Dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si usted lee el libro de los Salmos, particularmente los escritos por David, muchas veces él habla de las tribulaciones o de los problemas que tuvo que enfrentar con sus esposas o con sus hijos. Uno de sus hijos, Amnón, violó a su propia hermana. Absalón, otro de sus hijos, mató a Amnón por sus malos hechos. Uno de los generales de David mató a Absalón. Adonías se rebeló, se levantó en armas, al igual que Absalón se levantó en armas en contra de David. Y él siempre tuvo una vida muy colapsada por problemas y situaciones adversas. Pero de repente él dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Parece que David, ya viejo, no podía ver. Parece que tenía una especie de enfermedad artrítica porque le dolían los huesos, sobre todo en las noches frías. Y en esas noches oscuras, tenebrosas y frías, él decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pese a los problemas, a las circunstancias y a las adversidades, a los dolores que él podía sentir por sus enfermedades, él encontraba en la presencia de Dios plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Todo eso lo podemos encontrar delante de la presencia de Dios. Si añadido a esto le añadimos un poco de fe a la receta, pues un poco de fe no nos haría daño. Porque no solo se trata de dedicarle un poco de tiempo a Dios y a su palabra, sino se trata de entrar a la presencia de Dios, escuchar la voz y creer lo que Dios nos está diciendo. Hoy Dios nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ay, sí, pero es que es tan guapo, es que es tan guapa. Es la más popular de toda la universidad. Sí, pero la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Punto. Hoy necesitamos creer. Ahora, cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de creer en todo lo que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Y si Dios dice no, es no. Si amamos a Dios, pero sobre todo si creemos en Dios y en su palabra, podemos llegar a tener músculo para vencer nuestras debilidades y desarrollar nuestras fortalezas. Sí, se puede. Como Moisés. Dios le dijo a Moisés que cruzara el Mar Rojo. Señor, pero dígame una cosa, ¿dónde están los botes? Tú ve y cruza el Mar Rojo, Señor, pero dígame una cosa, ¿dónde está el ferry? Ve y cruza el Mar Rojo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Con tu toca ahí el agua y se va a abrir el Mar Rojo y van a cruzar en seco. Y Moisés dice, bueno, si Dios lo dice, yo lo voy a hacer. A Gedeón se le pidió que enfrentara un ejército de 135,000 hombres con tan solo 300 humildes campesinos. Y Gedeón lo hizo, porque Dios lo dijo. Sin embargo, nosotros hemos decidido entrar a la presencia de Dios, escuchar a Dios hablar y no creer lo que Dios ha dicho. Y cada día y cada vez que hacemos eso, lejos de echar músculo, lo que estamos es enflaqueciendo nuestra alma y haciendo decaer nuestro carácter y nuestra fuerza de voluntad. Y por eso, después de tanto tiempo, seguimos siendo lo que somos. Es que cuando dedicamos tiempo a Dios y su palabra, comenzamos a conocer nuevos principios de vida.
y si los adoptamos y los sustituimos por los viejos, si nos ejercitamos en ellos y comenzamos a desarrollar nuestro carácter y echar músculo, vamos a poder ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice que creciendo en amor vamos a poder crecer y desarrollarnos. Por eso decimos que con un poco de paciencia y un garabato, hasta las verdes se apean. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1, teniendo en derredor nuestro tan grande nudo de testigos, despojémonos del pecado y del peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es lo que sentimos. Ya no puedo. Es que yo no puedo, porque esta carga, este peso, este pecado es como una bala de cañón que inhibe mi crecimiento, mi desarrollo, y yo no puedo. Sí puede. Si entras delante de la presencia de Dios a forjar tu carácter, si te expones a la palabra de Dios para forjar tu carácter, si crees lo que Dios ha dicho en su palabra, vas a poder forjar tu carácter. El problema radica en que no queremos oír. Queremos más bien seguir bajo la práctica de los viejos rudimentos, pretendiendo que Dios nos ayude sin mover siquiera una pestaña. Yo diría que esto no puede ser así. Ahora nosotros somos hijos de Dios y nos debemos a Dios. A veces echamos mucha excusa. Es que yo soy pecador, es que a mí me criaron así, es que yo soy así, es que yo no puedo cambiar, esto es imposible, yo lo he intentado, pero no puedo. Pues déjeme decirle que el día que aceptamos a Jesucristo recibimos el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, el ADN de Dios. Ahora tenemos dos naturalezas. Una naturaleza carnal que nos induce a hacer lo malo, pero una naturaleza espiritual que nos induce a hacer lo bueno. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tenemos la simiente de Dios, tenemos la semilla de Dios. Si usted quiere decir, tenemos el ADN de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Decimos que porque somos pecadores no podemos, porque esa es nuestra naturaleza. Pero ahora tenemos el ADN de Dios, la naturaleza de Dios, por lo tanto sí se puede. Lo que pasa es que no pasamos tiempo delante de la presencia de Dios, ni expuestos a su palabra, y no queremos creer lo que la palabra de Dios dice cuando nos lo dice. Nosotros podemos llegar a ser mejores. Podemos llegar a ser como Cristo. Y tener la posibilidad de decir no cuando hay que decir no y sí cuando hay que decir sí. Eso se llama ¿cómo? Carácter. Debemos decidir entonces si queremos seguir siendo iguales, los mismos, los mediocres de siempre, o si queremos experimentar un cambio en nuestra vida. Yo le advierto, lo que usted decida hoy va a marcar su vida para el resto de su vida y de las personas que le rodean. Dios no quiere que nosotros sigamos siendo iguales. Dios quiere que seamos mejores. Es más, que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que haya un equilibrio sano en nuestra vida. Equilibrio que consiguió Nicky Cruz, el expandillero de los Mau Mau, en el Bronx, en Nueva York, entre los años 50 y los años 60. Averigüe quién fue Nicky Cruz, quién era y quién llegó a ser.
O como Benjamin Solomon Carson, el doctor de manos milagrosas. Hay una película que se llama así, Manos Milagrosas. Averigüe quién fue Solomon Carson. Un niño, un joven, muy inteligente, muy capaz, pero sin carácter. Los sentimientos, las emociones, los pensamientos de frustración invadieron su alma y su corazón. Y era sumamente violento y agresivo. Estuvo a punto con un martillo de partir la cabeza a su madre. Hasta que un día dijo, no más. Hoy estuve con un cuchillo a punto de matar a mi mejor amigo. Yo no quiero ser así. Y se rindió delante de la presencia de Dios. Todavía vive. Averigüe quién fue o quién es Benjamin Solomon Carson. Si ellos pudieron, nosotros podemos. Si no comenzamos a hacer algo ya para desarrollar nuestro carácter, a adquirir conocimiento, a adquirir motivación, a hacer músculo espiritual, nos va a pasar probablemente lo que le pasó al granjero, que teniendo una esposa, una maravillosa esposa y una preciosa familia, se dedicó a vivir a sus anchas hasta el día en que murió. Él había solicitado que cuando él muriera, él quería que lo sepultasen en el campo, donde pastaban las vacas y las bestias. Y así se hizo. Se hizo una fosa, una zanja, ahí lo depositaron y lo cubrieron con tierra. Con el tiempo, obviamente, su cuerpo se descompuso y llegó a servir de abono, inclusive para la tierra. Por eso, en la parte superior de su sepultura, creció zacate verde, tierno y jugoso. Las vacas que pasaban por ahí, una en particular, vio aquel zacate verde, fresco y jugoso y se dedicó a comer del zacate de la tumba de su amo. Ella masticó el zacate, lo procesó, obviamente hizo la digestión y bueno, depositó ahí mismo sus excretas, su vejiga, ahí la dejó. Su esposa que pasaba por ahí a recoger los animales, vio lo que había ocurrido y se acerca a la tumba y exclama, Ricardo, Ricardo, después de tanto tiempo y de estar aquí, parece que no has cambiado nada. Sigue siendo la misma de siempre. Si no entendemos, si no comprendemos qué es lo que tenemos que hacer y empezamos a hacerlo ya, los días, las semanas, los meses, los años pasarán y no vamos a encandilar a nadie, no vamos a impresionar a nadie. Nadie tendrá por qué respetarnos como nosotros somos. Y cuando muramos, dejaremos la misma impresión. Seguimos siendo los mismos de siempre. Personalidad, carácter y temperamento. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios te bendiga y que las pases bien.